Hay lugares en este planeta que no dan la bienvenida a los visitantes. No por señales ni vallas, no por leyes ni regulaciones, sino porque la naturaleza misma ha dejado claro, a lo largo de miles de años de evolución y geografía, que ciertos lugares no fueron construidos para la supervivencia humana. Las selvas cubren solo alrededor del 6% de la superficie terrestre, pero dentro de ese 6% habitan más de la mitad de todas las especies vegetales y animales del planeta. Albergan los ecosistemas más complejos de la Tierra, producen una parte significativa del oxígeno que respiramos todos los seres humanos, y en muchos lugares han quedado prácticamente deshabitadas, no porque nadie quisiera explorarlas, sino porque quienes lo intentaban a menudo no regresaban. No hablamos de selvas simplemente cálidas o húmedas, hablamos de lugares donde el agua transmite enfermedades, donde las plantas pueden matarte al contacto, donde los animales han evolucionado durante millones de años para sobrevivir en condiciones que pueden acabar con una vida humana en cuestión de horas. Lugares donde incluso exploradores experimentados, fuerzas militares y científicos han entrado y nunca han regresado. Algunas de estas selvas son peligrosas por lo que vive en ellas, otras son peligrosas por lo que crece en ellas, algunas son peligrosas por la gente que las habita, y algunas son peligrosas por las tres cosas a la vez, desde América hasta África, desde el sudeste asiático hasta el Pacífico. Hoy viajamos por las 15 selvas más peligrosas del mundo, el Tapón del Darién, Panamá y Colombia. Hay un tramo de tierra entre Panamá y Colombia que ha detenido uno de los mayores proyectos de construcción de carreteras de la historia. La carretera panamericana es un sistema vial que recorre casi 30.000 kilómetros desde Alaska hasta el extremo sur de Sudamérica. Es uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos jamás completados, y tiene una sola interrupción en toda su longitud: el Tapón del Darién. El Tapón del Darién abarca aproximadamente 106 kilómetros de tierra en la frontera entre Panamá y Colombia. En un mapa parece una distancia corta. En realidad, es uno de los tramos de terreno más intransitables y peligrosos del planeta. Densa selva, pantanos, cordilleras, ríos que se desbordan sin previo aviso y casi ningún sendero llenan este estrecho corredor entre dos continentes. El terreno por sí solo sería suficiente para hacerlo peligroso. Pero el Darién conlleva peligros que van mucho más allá de la geografía. Grupos paramilitares armados y narcotraficantes han operado en estas selvas durante décadas, utilizando la densa vegetación y la falta de carreteras como protección. Los migrantes que intentan cruzar esta selva a pie, tratando de llegar a Norteamérica, se enfrentan a robos, violencia y otros problemas por parte de los grupos criminales que se mueven entre los árboles. Un periodista que cruzó el Tapón del Darién informó que a cada miembro de su grupo se le entregó un kit de antídoto antes de entrar, junto con instrucciones sobre cómo inyectarlo en caso de mordedura de serpiente. La víbora de Fossetta fer-de-Lans habita en todo el Darién. Se mueve con rapidez, ataca sin mayor provocación, y sin tratamiento, su veneno causa la muerte del tejido y puede matar a una persona en cuestión de horas. El kit de antídoto que llevaba su grupo, señaló, contenía dosis suficientes para serpientes pequeñas. Si una víbora de Fossetta grande mordiera, dijo, ninguna cantidad de antídoto sería suficiente. También hay bombas sin detonar. Durante la Guerra Fría, el ejército estadounidense realizó miles de misiones de entrenamiento en el Tapón del Darién, lanzando explosivos a la selva. La mayoría detonaron, algunas no. Enterradas bajo décadas de raíces, lodo y vegetación, una cantidad indeterminada de esos explosivos aún permanecen en el suelo, esperando. Un mochilero sueco llamado Jan Philip Brownish entró en el Tapón del Darién en 2013. Se detuvo en un cibercafé de un pequeño pueblo justo antes de que la selva comenzara a desatarse para enviarle un correo electrónico a su esposa. Ese correo fue la última comunicación que recibió de él. Su cuerpo fue encontrado 2 años después. Nunca se ha construido una carretera a través del Tapón del Darién. Tras décadas de debates, propuestas y estudios de ingeniería, nunca se ha construido. Algunos lugares no quieren ser cruzados. La selva amazónica, América del Sur. La Amazonia es la selva tropical más grande de la Tierra. Abarca más de 5,5 millones de kilómetros cuadrados y se extiende por Brasil, Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador, Venezuela
Surinam, Guyana y la Guayana Francesa. Solo Brasil abarca alrededor del 60%. Es tan extensa que produce sus propios sistemas climáticos, sus propios ciclos de lluvia, y libera tanto vapor de agua a la atmósfera que los científicos la llaman los ríos del cielo. También es uno de los entornos más peligrosos del planeta para cualquier ser humano sin conocimientos y preparación profundos. El río Amazonas y sus más de 1.100 afluentes conllevan amenazas invisibles a simple vista. La malaria, el dengue, la fiebre amarilla, el virus del Zika y otras enfermedades se propagan a través de mosquitos que se reproducen en el agua y la vegetación de la selva. Enfermarse en una zona remota de la Amazonia significa estar a horas o días de distancia de cualquier atención médica. Para cuando una persona enferma recibe ayuda, la enfermedad suele haber avanzado más allá de lo que se puede tratar fácilmente. Los animales del Amazonas no necesitan ser grandes para ser letales. El caimán negro es un gran cocodrilo que se encuentra en todo el sistema fluvial. Puede crecer hasta 4,8 metros de largo y se sabe que ataca a los humanos. La anaconda verde, que puede alcanzar longitudes de más de 6 metros, es la serpiente más pesada del mundo. Los jaguares, los principales depredadores terrestres del Amazonas, son lo suficientemente fuertes como para aplastar un cráneo con una sola mordida. Las hormigas bala, que se encuentran por todo el suelo del bosque, producen una picadura que los científicos que estudian el dolor han calificado como la más intensa de cualquier insecto en la Tierra. Una sola picadura se ha comparado con recibir un disparo. Reciben su nombre en consecuencia. Luego están las plantas. El manzanillo, que se encuentra en partes de la cuenca amazónica, se considera uno de los árboles más peligrosos del mundo. Su savia causa quemaduras químicas. Estar bajo su sombra bajo la lluvia puede causar ampollas en la piel. Comer su fruto, que parece una manzana pequeña, puede ser mortal. Se sabe que el árbol causa ceguera si su savia entra en contacto con los ojos. Gran parte de la Amazonía aún está habitada por grupos indígenas aislados que han tenido poco o ningún contacto con el mundo exterior. Algunas de estas comunidades han dejado claro con acciones, no con palabras, que no desean tener contacto. Ingresar a las zonas donde viven estas comunidades puede resultar en encuentros extremadamente peligrosos tanto para el forastero como para la comunidad, que a menudo carece de inmunidad contra las enfermedades comunes que transmiten los forasteros. La Amazonia no es solo una selva, es un mundo dentro de otro mundo, uno que ha estado desarrollando sus propias reglas durante cientos de millones de años, y la mayoría de esas reglas no están hechas para visitantes humanos. La selva tropical del Congo, África Central. La selva tropical del Congo es la segunda selva tropical más grande del planeta. Solo la Amazonia la supera. Se extiende por 6 países de África Central, entre ellos la República Democrática del Congo, Camerún, Gabón, la República del Congo, Guinea Ecuatorial y la República Centroafricana, y abarca más de 200 millones de hectáreas. Más extensa que Alaska, alberga aproximadamente una cuarta parte de todos los bosques tropicales que quedan en el planeta. También es uno de los lugares más peligrosos de la Tierra para entrar sin una preparación significativa y conocimiento local. La selva tropical del Congo es un conocido caldo de cultivo para algunas de las enfermedades virales más graves del mundo. El virus del ébola, que puede matar a la mayoría de las personas infectadas en poco tiempo y se propaga por contacto directo con animales o personas infectadas, tiene su origen en esta región. La selva alberga murciélagos y primates portadores del virus. El contacto con animales infectados, que puede ocurrir durante la caza, es una de las formas mejor documentadas de contacto inicial con el ébola. El Congo ha sufrido múltiples brotes de ébola, algunos de los cuales se propagaron a poblaciones urbanas antes de ser controlados. La fiebre del Nilo Occidental, el dengue y la fiebre amarilla también están presentes en todo el bosque, propagadas por insectos que prosperan en el denso dosel y el agua estancada a lo largo del suelo del bosque. End. Pero las enfermedades no son el único peligro. Grandes extensiones de la selva tropical del Congo se encuentran en zonas afectadas por un prolongado conflicto armado. Grupos milicianos operan en las regiones orientales de la República Democrática del Congo, donde la selva se encuentra con territorios disputados durante décadas. El Parque Nacional de Virunga, una de las zonas de mayor importancia biológica de toda África y hogar del gorila de montaña,
en peligro crítico de extinción, es también uno de los parques nacionales más peligrosos del mundo. Los guardabosques de Virunga han sido asesinados por milicias armadas en el ejercicio de sus funciones. En 2024, el portavoz del parque describió la zona como un lugar donde el tráfico de recursos naturales por parte de grupos armados genera violencia extrema. Los animales del Congo también merecen respeto. Los hipopótamos, responsables de más muertes humanas en África cada año que la mayoría de los demás animales grandes, se desplazan por los ríos. Elefantes africanos de bosque, leopardos y grandes pitones comparten el denso interior. Los ríos y pantanos de la selva son difíciles de recorrer, y las zonas más profundas de la selva permanecen casi totalmente inexploradas. La selva tropical del Congo encierra peligros en múltiples capas, sobre la tierra y bajo tierra, en el agua y el aire, en el virus y el rifle. Es un lugar donde la biología y los conflictos humanos han dificultado enormemente la supervivencia. La selva tropical de Daintree, Australia. Australia es un país famoso por tener más animales venenosos por kilómetro cuadrado que casi cualquier otro lugar del planeta. Sus desiertos son peligrosos, sus aguas son peligrosas, sus costas albergan algunos de los animales marinos más mortíferos del mundo, y su selva más antigua no es la excepción. La selva tropical de Daintree, ubicada en Queensland, al norte de Australia, tiene más de 135 millones de años. Es la selva tropical más antigua de la Tierra. En comparación, se cree que la Amazonia adquirió su forma actual hace aproximadamente 55 millones de años. Daintree ya era un lugar antiguo antes de la desaparición de los dinosaurios. En sus 1.200 kilómetros cuadrados habita una concentración de animales peligrosos que pocos lugares pueden igualar. El cocodrilo marino, el reptil vivo más grande de la Tierra hoy en día, habita los ríos y las riberas del Daintree. Estos animales pueden alcanzar más de 6 metros de longitud y nadar a velocidades tan rápidas que superan a una persona en el agua. No atacan con frecuencia, pero sí lo hacen. Los incidentes con cocodrilos en la región de Daintree, con un promedio de aproximadamente 2 ataques mortales al año en el trópico de Queensland, constituyen un riesgo documentado y constante. Hay 43 especies de serpientes viviendo en Daintree. Un número significativo de ellas son venenosas. El taipán costero, una de las serpientes más venenosas del mundo, se encuentra en esta región. Las plantas urticantes, incluyendo el árbol Gympie Gympie, producen agujas de sílice invisibles a simple vista que se incrustan en la piel al contacto y causan un dolor que se ha descrito como una de las peores experiencias que un ser humano puede soportar. Se ha reportado que el dolor de un solo contacto puede durar meses o años. Un oficial del ejército australiano supuestamente usó una hoja de la planta como papel higiénico, tras confundirla con algo seguro, y el dolor resultante fue tan intenso que intentó suicidarse. El casuario meridional también habita en Daintree, con una altura de hasta 2 metros y una velocidad de hasta 50 kilómetros por hora. Esta ave no voladora posee una garra afilada en el dedo interior de su pata que puede asestar una patada devastadora. El casuario ha matado humanos, generalmente cuando se le acorrala o cuando hay polluelos cerca. Un hombre de 75 años en Florida en 2019 fue asesinado por su casuario, lo que da una idea de lo que este animal es capaz de hacer. Más allá de los animales, Daintree es propenso a inundaciones repentinas, ciclones y un terreno extremadamente difícil de transitar tras las fuertes lluvias, que caen en grandes cantidades durante la temporada de lluvias. No es una selva a la que se pueda adentrarse sin conocimiento, preparación y mucha precaución. Taman Negara, Malasia. Taman Negara, que simplemente significa Parque Nacional en malayo, se encuentra en la península malaya, en el centro de Malasia. Tiene aproximadamente 130 millones de años, lo que lo convierte en una de las selvas tropicales más antiguas del planeta, aunque Daintree ostenta el título de la más antigua según la mayoría de las estimaciones. Su superficie total abarca más de 4.300 kilómetros cuadrados en 3 estados de Malasia. También es extraordinariamente denso, de esa densidad donde un dosel tan denso se cierra sobre la cabeza que el día en el suelo del bosque a menudo parece el anochecer, de esa densidad donde los animales se mueven entre la maleza sin ser vistos hasta que están muy cerca,
Taman Negara es el hogar del tigre malayo, uno de los grandes felinos en mayor peligro de extinción del mundo, con menos de 150 ejemplares estimados. Estar en peligro crítico de extinción no lo ha hecho menos peligroso. Lo ha vuelto más esquivo, lo que significa que los encuentros son poco frecuentes pero totalmente impredecibles. El elefante asiático también deambula por el parque, y las embestidas contra elefantes representan un riesgo grave y documentado para quienes se adentran en las zonas más profundas del bosque. Hay aproximadamente 100 especies de serpientes en Taman Negara, cobras, víboras de foseta y cobras reales, que pueden alcanzar casi 5,5 metros y son las serpientes venenosas más largas del mundo, se encuentran en el bosque. Los paseos nocturnos por el parque revelan escorpiones y arañas venenosas en densidades que inquietan incluso a los naturalistas más experimentados. Las sanguijuelas, que aparecen siempre que el suelo está húmedo, lo cual en una selva tropical es casi siempre, cubren las botas y la ropa a los pocos minutos de entrar en la selva. Las zonas más profundas de Taman Negara son extremadamente remotas. La atención médica puede estar a un día completo de viaje desde algunos lugares dentro del parque. Si algo sale mal lejos del límite, el viaje de regreso a un lugar seguro es largo y físicamente exigente. La humedad es extrema. La temperatura apenas baja por la noche. Y el terreno, que incluye cordilleras, ríos de caudal rápido y cuevas que descienden profundamente en la roca caliza, exige un nivel de condición física y habilidades de navegación que los visitantes ocasionales rara vez poseen. La selva tropical de Borneo, Malasia e Indonesia. La isla de Borneo es la tercera isla más grande del planeta. Está dividida entre Malasia, Indonesia y la pequeña nación de Brunei. Y en gran parte de su interior se extiende una de las selvas tropicales más ricas y peligrosas del planeta en términos de biodiversidad. Se cree que Borneo alberga más especies por unidad de superficie que cualquier otro lugar de la Tierra. Existen 15.000 especies de plantas, incluyendo algunas de las flores más grandes del mundo. Se han documentado 380 especies de aves. El bosque alberga al orangután de Borneo, al elefante asiático, al rinoceronte de Sumatra, escorpiones letales y serpientes venenosas. De lejos parece un paraíso. De cerca se rige por reglas que nada tienen que ver con la comodidad ni la supervivencia humana. Los cocodrilos de agua salada y dulce habitan en los ríos de Borneo. La víbora malaya, las cobras reales y la krait rayada, una de las serpientes más venenosas de Asia, habitan en este bosque. Hay arañas lo suficientemente grandes como para devorar pájaros pequeños. El leopardo nublado, un felino salvaje de tamaño mediano que se mueve casi invisible entre las copas de los árboles, es un depredador de emboscada que puede capturar presas de un tamaño mucho mayor que su tamaño aparente. La lejanía del interior de Borneo añade otro nivel de peligro. Grandes secciones del bosque central de la isla carecen de carreteras, senderos e infraestructura de ningún tipo. Navegar por la densa selva baja y cruzar ríos de montaña requiere mucha habilidad. Perderse en el interior de Borneo no es un problema menor. Es el tipo de problema que ha acabado con vidas. La selva tropical de Borneo también se está reduciendo rápidamente. A medida que la tala y las plantaciones de aceite de palma se adentran en la selva, la fauna silvestre se ve obligada a ocupar áreas más densas y pequeñas, lo que hace que los encuentros entre humanos y animales sean más frecuentes y menos predecibles. Esta no es una selva que perdone los errores ni premie el exceso de confianza. Jungla de Papúa Nueva Guinea, Pacífico. Papúa Nueva Guinea ocupa la mitad oriental de la isla de Nueva Guinea, justo al norte de Australia. Alberga la tercera selva tropical más grande del mundo, después del Amazonas y el Congo. A pesar de su enorme tamaño, gran parte del interior de Papúa Nueva Guinea ha sido explorada por muy pocos extranjeros. Israfil End. De hecho, las tierras altas del país no fueron cartografiadas en su totalidad hasta la década de 1930, e incluso hoy, los mapas topográficos de ciertas regiones aún muestran áreas blancas marcadas con las palabras datos de relieve incompletos. Papúa Nueva Guinea tiene 851 lenguas indígenas documentadas. No es una errata. Se hablan más de 800 idiomas en un país con una superficie total menor que el estado de Texas. La diversidad de sus culturas solo es comparable a la de sus ecosistemas, y ambos son igualmente complejos.
Los bosques de Papúa Nueva Guinea albergan al casuario, considerado ampliamente el ave más peligrosa del planeta. Con una altura de casi 2 metros, una velocidad de hasta 48 kilómetros por hora y una garra afilada en cada dedo interno que puede alcanzar los 13 centímetros de largo, el casuario ha matado humanos en múltiples ocasiones. No es agresivo por naturaleza, pero cuando se ve acorralado o protege a sus crías, ataca con una velocidad y una fuerza que pocos anticiparían en un ave. La selva también alberga la serpiente negra de Papúa, cuyo veneno puede causar parálisis en cuestión de horas, y la víbora de la muerte, que tiene uno de los ataques más rápidos de cualquier serpiente del mundo. Canguros arborícolas, pitones y cocodrilos de agua salada, que alcanzan tamaños extraordinarios, habitan en diferentes capas del bosque. Pero quizás el peligro más inusual en Papúa Nueva Guinea proviene de su geografía humana. Algunos grupos que viven en el interior remoto de la selva han tenido un contacto muy limitado con el mundo exterior y han manifestado mediante acciones directas que así lo prefieren. Entrar en ciertos territorios sin la debida comprensión o guía de las comunidades locales puede poner en grave riesgo tanto al visitante como a la comunidad. Solo entre 1998 y 2008, los científicos identificaron más de 1000 nuevas especies en Papúa Nueva Guinea. Más de la mitad de los anfibios de la isla aún no han sido documentados. Esta es una selva que aún está por descubrir en todos los sentidos. El bosque templado valdiviano, Chile y Argentina. No todas las selvas peligrosas son tropicales. A lo largo del extremo occidental de Sudamérica, en el sur de Chile y una pequeña parte de Argentina, se encuentra la selva templada valdiviana. Es una de las 5 únicas selvas templadas del planeta y la más extensa de todas, con una extensión aproximada de 248.100 kilómetros cuadrados. La selva valdiviana es fría, húmeda y extraordinariamente aislada. Recibe algunas de las precipitaciones más altas de toda Sudamérica. Los ríos se desbordan rápidamente y sin previo aviso. La costa del Pacífico por un lado y los Andes por el otro hacen que grandes extensiones de esta selva sean casi inaccesibles. Hay zonas a lo largo de su extensión que prácticamente nunca se han explorado a pie. El denso sotobosque de este bosque, compuesto por hayas del sur, alerces que pueden vivir más de 3.600 años y enormes helechos, dificulta enormemente la navegación. La visibilidad a través de la vegetación suele ser de apenas unos metros. El suelo suele estar anegado e inestable. Perderse aquí no resulta dramático. Sucede silenciosamente, paso a paso, a medida que los mismos árboles comienzan a verse iguales en todas direcciones y el dosel impide ver la posición del sol. Entre los animales de la selva valdiviana se encuentra el puma, la misma especie que el puma, que se encuentra en Norteamérica. Los pumas no suelen ser agresivos con los humanos a menos que estén acorralados o protejan a sus crías, pero se han documentado ataques, y en este nivel de aislamiento, una lesión grave podría ser fatal. El codcod, el felino salvaje más pequeño de América, y varias especies de arañas venenosas también habitan en esta selva. Lo que hace que la selva valdiviana sea excepcionalmente peligrosa es su combinación de lejanía, rápidos cambios climáticos y un terreno que castiga los errores sin piedad. Es uno de los bosques menos visitados y menos estudiados de Sudamérica, en una región donde la lluvia puede caer durante semanas sin parar y las temperaturas descienden bruscamente por la noche durante casi todo el año. Bosque de Aokigahara, Japón. Al pie del monte Fuji, en Japón, se encuentra un bosque único en esta lista. Aokigahara no es peligroso debido a sus animales. Casi no hay ninguno. No es peligroso debido a su terreno, es relativamente llano y no es particularmente difícil caminar por él. Aokigahara es peligroso por lo que le sucede a las personas cuando entran. Conocido como el mar de árboles, este denso bosque de aproximadamente 35 kilómetros cuadrados creció sobre un campo de lava endurecida, producto de la última gran erupción del monte Fuji hace más de 1000 años. La roca volcánica bajo los árboles altera las lecturas de la brújula y provoca que las señales GPS sean poco fiables en algunas partes del bosque. El dosel es tan denso que el viento, que se oye justo fuera de la línea de árboles, se silencia casi por completo en el interior. El bosque se ha convertido en uno de los lugares más comunes en Japón para quitarse la vida,
y Japón tiene una de las tasas de suicidio más altas de los países desarrollados. Las autoridades de Aokigahara han realizado búsquedas en el bosque durante muchos años y las cifras que encuentran allí, incluyendo tanto personas en peligro como personas ya fallecidas, son tan significativas que los recuentos oficiales se ocultaron durante años para evitar que otros acudieran. Los letreros colocados en las entradas del bosque instan a los visitantes a hablar con alguien si tienen dificultades. Dentro del bosque, a lo largo de los senderos que se alejan de los principales, se han instalado teléfonos de emergencia. Algunas zonas han sido completamente acordonadas. ¿Por qué Aokigahara se asoció con este tipo de tragedia? Es un tema de debate continuo. Algunos mencionan una novela publicada en Japón en 1960, en la que dos personajes terminan sus vidas en el bosque. Otros mencionan leyendas anteriores que asociaban el bosque con espíritus atormentados. Algunos investigadores sugieren que la combinación del silencio, la espesa vegetación que bloquea la luz y la naturaleza desorientadora del terreno crea un efecto psicológico que afecta a los visitantes de maneras inusuales. Sea cual sea la razón, Aokigahara es un bosque donde el peligro es prácticamente invisible, y eso lo convierte, a su manera, en uno de los lugares más aleccionadores del mundo. Los Sundarbans, Bangladesh y la India, donde los ríos Ganges y Brahmaputra se encuentran con la bahía de Bengala. En las costas de Bangladesh e India, se extiende un vasto delta de manglares. Se trata de los Sundarbans, el bosque de manglares más grande del planeta, con una extensión de aproximadamente 10.000 kilómetros cuadrados en ambos países. También es el hogar de la mayor concentración de tigres de Bengala del mundo. El tigre de Bengala es la subespecie de tigre más grande de la Tierra y uno de los depredadores terrestres más poderosos del mundo. En la mayoría de los lugares, los tigres evitan a los humanos. En los Sundarbans, se han ganado la reputación de cazar activamente a los humanos. La combinación de la baja disponibilidad de presas, la familiaridad de los tigres con las vías fluviales utilizadas por las comunidades pesqueras y recolectoras de miel, y décadas de proximidad a asentamientos humanos, ha dado lugar a un comportamiento que casi no se encuentra en ningún otro lugar. Los recolectores de miel y pescadores que trabajan en los Sundarbans usan máscaras en la nuca, tras haber descubierto que los tigres, que generalmente acechan y atacan por la espalda, son menos propensos a atacar si ven ojos que los miran de frente. Se debate si esto funciona de forma consistente, pero el hecho de que quienes trabajan en este bosque hayan desarrollado una estrategia específica para evitar los ataques de tigres indica significativamente el nivel de riesgo. El agua en sí es peligrosa. Los ríos de los Sundarbans están llenos de cocodrilos de agua salada y tiburones que entran al delta desde la bahía de Bengala. Los patrones de mareas en los manglares son complejos y cambian rápidamente. Quienes trabajan en pequeñas embarcaciones pueden encontrarse en aguas que se inundan y se vacían en breves periodos, con visibilidad limitada a través de la densa vegetación a ambos lados. Los ciclones también azotan la región de Sundarbans con regularidad. Bangladesh se encuentra en una de las regiones más propensas a ciclones del planeta. Una tormenta que se forma en la bahía de Bengala puede alcanzar la costa y el bosque del delta con una fuerza destructiva considerable, y refugiarse en los manglares durante una tormenta fuerte no es seguro. Los Sundarbans son patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Es un lugar biológicamente extraordinario, de gran importancia ecológica, pero para quienes viven y trabajan en sus límites, también es un lugar donde el bosque exige constante atención y respeto. Los trópicos húmedos, Papúa y Nueva Guinea. A diferencia del interior de Papúa Nueva Guinea, las regiones tropicales húmedas de tierras bajas de la isla de Nueva Guinea, en territorio indonesio, se encuentran entre los lugares con mayor densidad biológica y menos explorados del planeta. Estos bosques de tierras bajas, que cubren extensas extensiones de terreno llano e inundado estacionalmente, Imonend, se caracterizan por una extraordinaria concentración de fauna peligrosa en un entorno donde el movimiento es extremadamente difícil. Los bosques de tierras bajas se inundan regularmente por ríos cuyo nivel puede crecer rápidamente durante la temporada de lluvias. Recorrer este terreno a pie requiere cruzar ríos que, aunque parezcan poco profundos, tienen fuertes corrientes y esconden peligros, como grandes cocodrilos de agua salada que se han documentado en ríos alejados de la costa.
La víbora de la muerte, la serpiente de ataque más rápido documentada, habita en estas tierras bajas. Su camuflaje es tan efectivo que es una de las serpientes más comunes responsables de mordeduras accidentales en Nueva Guinea, ya que los caminantes simplemente no la ven hasta que se acercan demasiado. El veneno de la serpiente negra de Papúa altera rápidamente el sistema nervioso. Múltiples especies de pitones grandes, incluyendo la pitona amatista, que puede alcanzar longitudes de más de 6 metros, se encuentran por todo el bosque y a lo largo de las riberas. La lejanía de estas tierras bajas significa que cualquier emergencia médica es, en la práctica, una crisis. Sacar a una persona herida de estos bosques requiere un esfuerzo considerable, y en muchas zonas, la extracción en helicóptero es la única opción realista, dependiendo de las condiciones meteorológicas, que pueden cambiar rápidamente. Reserva Forestal de Sinharaja, Sri Lanka. En el extremo suroeste de Sri Lanka se encuentra Sinharaja, un tesoro biológico declarado Patrimonio de la Humanidad. Es una de las últimas grandes áreas de selva tropical primaria que quedan en Sri Lanka. También es uno de los bosques con mayor singularidad biológica de Asia. Sinharaja recibe lluvias durante casi todo el año. La humedad dentro del bosque es extrema, y el sotobosque es tan denso que desviarse de los senderos establecidos requiere un gran esfuerzo. El bosque alberga una notable cantidad de especies que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta, incluyendo reptiles, anfibios y aves endémicas que se desarrollaron de forma aislada en esta nación insular. La dificultad en Sinharaja no reside principalmente en los grandes depredadores, que son escasos. Es la combinación del terreno, el clima y los pequeños peligros que se acumulan. Las sanguijuelas se encuentran por todo el bosque en grandes cantidades durante la temporada de lluvias y se adhieren a la piel y la ropa a los pocos minutos de penetrar en los árboles. Serpientes venenosas, como la víbora de nariz jorobada, especie responsable de un número significativo de muertes por mordeduras de serpiente en Sri Lanka, se desplazan entre la hojarasca. La víbora de Russell, una de las 4 serpientes responsables del mayor número de muertes humanas por mordeduras de serpiente en el mundo, se encuentra en las zonas circundantes. Las zonas más profundas de Sinharaja son extremadamente difíciles de recorrer sin guía. El bosque se cierra rápidamente, los senderos no siempre están en buen estado, y la lluvia puede transformar los senderos forestales en arroyos caudalosos en cuestión de una hora. Es una selva que recompensa la paciencia y la preparación, y no castiga ni con dureza ni con lentitud. El Bosque Nacional Tongass, Estados Unidos. No todas las selvas peligrosas se encuentran en países tropicales. En el extremo sureste de Alaska, con una extensión de aproximadamente 17 millones de acres de islas, montañas y costa, se encuentra el Bosque Nacional Tongass. Es el bosque nacional más grande de Estados Unidos y una de las selvas tropicales templadas más extensas que quedan en el mundo. Recibe una de las precipitaciones anuales más altas de Norteamérica. En algunas zonas pasan semanas enteras sin que el cielo se despeje. El terreno, que incluye picos glaciares, fiordos, bosques primarios y marismas, es complejo y cambia sin previo aviso. Los senderos, cuando los hay, suelen estar cubiertos de lodo y son propensos a inundaciones. Muchas zonas del Tongass carecen de senderos. Los osos del Tongass son una de sus características distintivas. Los osos pardos, también conocidos como osos grizzly, se encuentran por todo el bosque en grandes densidades, especialmente cerca de los arroyos de salmón durante la temporada de desove. Los encuentros con osos pardos en el Tongass no son raros. Un encuentro inesperado con un oso a corta distancia en un bosque denso, sin que la persona ni el oso hayan sido advertidos, es una de las situaciones más peligrosas que una persona puede enfrentar en la naturaleza de Norteamérica. Osos negros, lobos, glotones y alces, que a pesar de su apariencia son responsables de más lesiones al año en Alaska que los osos, también habitan en todo el bosque. La combinación de densidad de fauna, precipitaciones extremas, bajas temperaturas, terreno accidentado y un auténtico aislamiento en las zonas más profundas del bosque convierte al Tongass en una selva que exige verdadero respeto. Una persona perdida en el Tongass se enfrenta a bajas temperaturas, lluvias que reducen rápidamente la temperatura corporal, terrenos que hacen casi imposible el desplazamiento en línea recta
y un nivel de aislamiento que puede dificultar la comunicación con el exterior. La búsqueda y el rescate en este bosque, cuando es necesario, es una de las operaciones más difíciles que realizan las agencias responsables. Tsingy de Bemaraha, Madagascar. En el lado occidental de Madagascar, dentro de una estricta reserva natural y parque nacional, se encuentra una jungla peligrosa de un modo completamente diferente a cualquier otra en esta lista. La palabra Tsingy en malgache significa, aproximadamente, donde no se puede caminar descalzo. Se queda corto. El Tsingy de Bemaraha es un bosque que crece sobre, a través y alrededor de una enorme formación de piedra caliza, tallada por 5 millones de años de lluvia en un campo de agujas de piedra afiladas que pueden alcanzar los 70 metros de altura. La piedra caliza ha sido moldeada por el agua en cuchillas, puntas y bordes que pueden cortar la ropa, el calzado y la piel con poco esfuerzo. Moverse por el Tsingy requiere equipo especialmente diseñado, cuerdas y mucho cuidado en cada paso. No hay superficies planas ni puntos seguros donde agarrarse para mantener el equilibrio sin riesgo de laceración. Un movimiento en falso en este bosque, un resbalón con una hoja de caliza mojada, puede provocar cortes profundos en las manos, la cara o las piernas, difíciles de tratar en el campo. El bosque que crece dentro y junto a las formaciones de piedra caliza es en sí mismo extraordinariamente denso. Alberga especies únicas en la Tierra, incluyendo varias especies de lémures exclusivas de esta reserva. Pero la riqueza biológica de Tsingy se encuentra en un terreno que constituye uno de los entornos para caminar más exigentes del planeta. El Tsingy no es accesible para visitantes ocasionales. Requiere visitas guiadas, equipo de seguridad específico y una condición física que la mayoría de las personas no pueden alcanzar sin preparación. Es, en el sentido más estricto, un lugar que se gana su lugar en esta lista no por ataques de animales ni enfermedades, sino por la naturaleza implacable del suelo bajo sus pies. El territorio Uru-eu-Uau-Uau, Brasil. En lo profundo del estado de Rondônia, en la Amazonia brasileña, se encuentra el territorio indígena Uru-eu-Uau-Uau. Es un área protegida de aproximadamente 1,8 millones de hectáreas y alberga a varias comunidades indígenas, algunas de las cuales han tenido poco contacto con el mundo exterior. Lo que hace que este territorio sea excepcionalmente peligroso entre los lugares de esta lista no es principalmente la fauna, sino el conflicto constante por la tierra misma. Ganaderos, madereros y especuladores de tierras han estado invadiendo los límites del territorio Uru-eu-Uau-Uau durante décadas. Las comunidades indígenas que viven allí se han resistido. Esta resistencia ha adoptado diversas formas, algunas legales y políticas, otras directas y físicas. El conflicto entre quienes desean utilizar la tierra para la agricultura y la extracción, y quienes la han habitado durante generaciones, ha desembocado en múltiples ocasiones en violencia, incluyendo asesinatos en ambos bandos. En 2022, el periodista británico Dom Phillips y el destacado experto brasileño en asuntos indígenas, Bruno Pereira, fueron asesinados mientras investigaban la pesca ilegal y la invasión de tierras en el Valle del Javari, una región ubicada en la misma zona de la Amazonia occidental. Sus muertes pusieron de relieve los riesgos extremos que enfrentan periodistas, investigadores y defensores indígenas que trabajan en estos territorios. Para quienes entran sin autorización y sin comprender la situación, este territorio presenta peligros que van mucho más allá de las serpientes y el clima. Para las comunidades indígenas que lo habitan, el peligro proviene del exterior, de la presión sistemática sobre la tierra que ha sido su hogar durante generaciones. El territorio Uru-eu-Uau-Uau nos recuerda que las selvas más peligrosas de la Tierra a menudo son peligrosas no solo por lo que la naturaleza ha construido en su interior, sino por lo que el conflicto humano ha añadido encima. El bosque de Zambisa, Nigeria. En el extremo noreste de Nigeria, cerca de la frontera con Chad y Camerún, se encuentra la Reserva Forestal de Zambisa. Abarca aproximadamente 60.000 kilómetros cuadrados de densos bosques y selvas secas en el límite del Sahel. Y durante más de una década, ha sido uno de los lugares más peligrosos de África por una razón completamente humana. Fin de Maruf. El bosque de Zambisa se convirtió en la principal base de operaciones de Boko Haram,
un grupo extremista violento responsable de miles de muertes en el noreste de Nigeria y partes de países vecinos desde 2009. La densidad del bosque, su lejanía y la dificultad de recorrerlo sin conocimiento local han permitido que grupos armados lo utilicen como bastión, lanzando ataques contra pueblos circundantes y retirándose entre los árboles. En abril de 2014, Boko Haram secuestró a 276 colegialas de la ciudad de Chibok y las llevó al bosque de Sambisa. Algunas de ellas permanecieron retenidas durante años. El ejército nigeriano ha llevado a cabo múltiples operaciones dentro del bosque, pero el terreno ha dificultado enormemente el control total de la zona. El ejército ha encontrado depósitos de armas, campamentos y fortificaciones dentro del bosque, construidos durante años de ocupación. Para los civiles, adentrarse en el bosque de Sambisa ha sido, durante años, una auténtica amenaza para la vida. La combinación de grupos armados, trampas explosivas y la dificultad de rescatar de su interior a cualquier persona que se encuentre en problemas lo convierte en uno de los entornos selváticos más peligrosos de esta lista, no por los animales ni las enfermedades, sino porque los seres humanos lo hicieron así. La Sambisa nos recuerda que el peligro en la selva no solo proviene de la tierra y el cielo. A veces proviene de lo que la gente ha decidido hacer entre los árboles, lejos de la atención del mundo. A primera vista, estas 15 selvas no tienen casi nada en común. Se asientan en continentes diferentes. Están formadas por árboles, suelos, animales y climas diferentes. Algunas son antiguas. Otras se volvieron peligrosas recientemente debido a la actividad humana. Algunas son frías, algunas arden con un calor abrasador, algunas son verdes e impresionantes de una forma que las fotografías no pueden capturar. Algunas son tan oscuras por dentro que el mediodía parece la noche. Pero todos ellos comparten una cosa. Son lugares donde la naturaleza o los conflictos humanos, o ambos, han elevado la importancia de estar allí a un nivel que exige un respeto extraordinario. Son lugares donde el margen de error es pequeño y las consecuencias de un error son grandes. Son lugares donde la supervivencia no está garantizada simplemente porque uno la desea. La mayoría de las selvas de esta lista también son lugares de extraordinaria importancia biológica. Albergan especies que no se encuentran en ningún otro lugar. Regulan la lluvia y la temperatura para millones de personas que viven lejos de ellas. Almacenan carbono y producen oxígeno. Llevan la historia evolutiva de la vida en este planeta en sus raíces, sus copas de los árboles y sus sistemas fluviales. Las selvas más peligrosas del mundo son también, en muchos casos, las más importantes. Y esa es quizás la verdad más extraña de todas. Que los lugares de este planeta donde más nos cuesta sobrevivir son a menudo los que menos podemos permitirnos perder. Si pudieras visitar una de las selvas de esta lista, sabiendo lo que sabes ahora, ¿cuál elegirías? Déjalo en los comentarios. Y si quieres seguir explorando los lugares de este planeta que esconden más de lo que revelan, suscríbete a Parallel Facts. Seguiremos profundizando.